Mis amados hermanos, un saludo para todos en este nuevo día. Cada día son nuevas las oportunidades, la misericordia de Dios, nuestro tiempo para tomar decisiones acertadas que nos lleven en un avanzar en nuestro camino que hemos emprendido. Y bueno, en el día de hoy quise seleccionar otro personaje de las Sagradas Escrituras para que tomemos de allí alguna enseñanza importante para nuestra vida. Y en esta ocasión pues es el apóstol Juan, que en principio no quería ya hablar sobre él, pues no encontraba algo, digamos, en lo cual fuera destacable. Digamos, no es la persona que encontramos anunciando el evangelio, haciendo milagros, haciendo señales, qué sé yo, algo, sino simplemente está allí, al lado de Jesús. Solo está ahí, al lado de él, y lo encontramos referenciado como el discípulo amado. Esto pues en Juan 13, 23, están ellos allí sentados en la cena y él dice: uno de vosotros me va a entregar. Entonces se miraban unos a otros a ver quién era, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, bueno, él le pregunta y bueno, ahí ya sabemos, conocemos el episodio. Luego, también en otro pasaje, también en Juan 21:20, iba Pedro caminando con Jesús y volviéndose, Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Entonces le pregunta a Pedro: bueno, ¿y este qué? Y bueno, y vuelve cita sobre un discípulo al cual amaba el Señor y uno de los cercanos. Encontramos referenciado, por ejemplo, que él está presente en ciertos episodios importantes en el ministerio de Jesús junto con Pedro, Jacobo, es decir, son Pedro, Jacobo y Juan. Encontramos pasajes en los cuales se menciona o son llamados aparte ellos tres para ciertas cosas. Miremos, por ejemplo, en Marcos 10, 21. Marcos 5:35 es. Marcos 5:35. Y entonces llegan a la casa del principal de la sinagoga, que tenía una hija enferma, y le dice: no, tu hija murió. Entonces Jesús le dice al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y etcétera. Y es cuando él entra a la niña y la levanta. A ti te digo, levántate. Y resucita a la niña. Y para ese episodio llama solamente a Pedro, Jacobo y Juan. También lo encontramos en otro pasaje muy importante, Mateo 17, que es la transfiguración. Dice que Jesús tomó, capítulo 17, versículo 1 de Mateo, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y vieron al lado de él a Moisés y a Elías. Este es otro pasaje en los cuales vemos a Juan allí presente. También en Mateo mismo, capítulo 26, versículos
36. Entonces estaba Jesús con todos los discípulos y llegó a Getsemaní y dijo: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y entonces él los toma aparte también aquí en este episodio. Entonces vemos allí a Juan en unos momentos, digamos, extraordinarios del ministerio de Jesús, y está allí presente. ¿Y qué hace Juan? Nada. O sea, está ahí. Y eso es lo importante, que estemos ahí. Ahí, a los pies del Maestro. Ahí, en el momento. Es como cuando las vírgenes insensatas, que no tenían la provisión suficiente de aceite, se mueven y se van por aceite, cuando no deben moverse, debían estar ahí. Ahí debían estar, como las 5 prudentes. Cuando llega el esposo, ellas entran con él, y las otras, por más que intentan después, no pueden entrar. O sea, se fueron, pues, algo bueno, supuestamente, pero a destiempo. Ya no era tiempo, no estaban en el momento que era. Y Juan estaba ahí, en el momento perfecto. ¿Qué hacía Juan? Estar ahí. ¿Estás ahí? ¿Estoy yo ahí? Al lado del Señor, al lado del Maestro, siguiendo su palabra, siguiendo sus pisadas. Estamos ahí, viviendo experiencias extraordinarias, sin movernos a ningún lado. Estamos por vivir y estamos por experimentar una fiesta de Pascua que está por venir el 24 de septiembre. Por ejemplo, este es un evento extraordinario. No puede ser que yo vengo todo este tiempo y de pronto ya ese día me moví, no estoy ahí, no me preparé para ese momento, no me alisté, no trabajé en mi vida lo que debía trabajar, y entonces no voy a estar allí como debo estar. Y eso encontré que es importante de Juan, porque claro, les decía que aparece siempre como el discípulo amado, y el discípulo amado y el que más amaba. Jesús dice uno, pues el que más ama, pues es alguien que aprende a amar, obviamente más que los demás, ¿no? Porque pues se le ama más, pues, pero lo encontramos como cualquiera de nosotros, expresando cosas que no son propias del amor de Dios. Entonces, pues todos sabemos que Juan escribe unas cartas posteriormente con respecto al amor y enseña sobre el amor. Y uno dice, pero ¿cómo alguien está enseñando el amor? Y encontramos un episodio en Marcos 5 donde él le dice al Señor, Señor, déjanos sentar a tu diestra cuando estemos allá al otro lado, ¿no? Es decir, que nosotros somos como más que los demás. Danos preferencia, digamos. Y entonces, pues eso no es una manifestación de amor. Marcos 10, 35. Jacobo y Juan, o sea, él y su hermano, se acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. O sea, quieren pedir para ellos, no para los demás. Y el amor no busca lo suyo, fíjate. ¿Qué queréis que os haga? Les dije Jesús. Y él dice, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué tal? No sabéis lo que pedís, les dice el Señor. Y entonces les enseña que es el que quiera ser grande debe hacerse el servidor de todos, el siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Ahí viene esa enseñanza con base en esa petición que no nace de un corazón que aman, sino de un corazón que busca lo suyo.
Luego encontramos en Lucas 9 otro episodio. Entonces nos dice la escritura que 9, versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacer preparativos. O sea, él ya se disponía a ir hacia Jerusalén y camino de por ahí iba a pasar a una aldea y envió a unos adelante para hacer preparativos, como una comitiva. Y entonces no los recibieron. No los recibieron. Entonces, viendo sus discípulos, ¿quiénes? Jacobo y Juan. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, así como el episodio de Elías que está con los profetas de Baal y desciende fuego del cielo y consume a los profetas de Baal. Entonces dijeron, ¿quieres que, ya que no te recibieron, y vea el fuego del cielo y desaparezca esa aldea? Y el Señor dice, no, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Pues claro, no es una petición tampoco muy amorosa que digamos, de querer que baje fuego y desaparezca una aldea. Pero ¿qué pasa? Que todos somos así, o sea, todos pensamos en lo nuestro, buscamos cómo sacar al del lado, hacerle la zancadilla, pasar de primero, figurar delante de Dios, yo soy más que aquel, yo hago más que el otro, y busco lo mío, al fin, yo pienso que sirvo a Dios, pero no, estoy mirando mi gloria, así sea haciendo cosas como evangelizar, predicar, qué sé yo, suscribir, y puedo estar más bien en una competencia con otro. No estoy buscando agradar a Dios, servir a Dios, ganar las almas, sino figurar yo. Miren mis cifras, miren lo que hago, ¿no? Entonces, aquí estoy. No es una actitud, digamos, de amor. Entonces, claro, digo, por eso todos somos así, iguales. Pasamos por ahí, pero lo cierto es que al igual que todos, como Pedro, como todos, Saulo que pasa a ser Pablo, y todos tienen una evolución y una transformación y una renovación. Y Juan es otro. Al cabo del tiempo, Juan es otra persona y ha cambiado. Muchos de los discípulos, por no decir todos, vieron a Jesús resucitado, por ejemplo, en una forma humana, digámoslo. Ahí estaba él, su cuerpo, sus marcas, ahí, resucitado. Y eso era algo glorioso. Pero fijémonos que Juan vio a Jesús de otra manera. En el libro de la Revelación vemos de que cómo vio Juan a Jesús. Era otra cosa, era Jesús ya habiendo ascendido. Era una cosa estremecedora. Entonces, describe Juan, que estaba allí en su tribulación, en la isla llamada Patmos, y oyó una voz, y cuando él se voltea a ver la voz, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho un cinto de oro, cabellos blancos como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, refulgente como un horno, su voz como estruendo de muchas aguas. De su diestra tenía 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, y cuando la vi, caí como muerto a sus pies. O sea, claro, después de ver esa manifestación tan impresionante
¿Y quién es? Es Jesús. Pero Jesús ya en otra manifestación, entonces, claro, cae a tierra. Pero fue Juan el que lo vio así, creo que otro no. Entonces, encuentro que lo importante aquí es estar en el lugar correcto, en el momento correcto, o sea, estar ahí al lado de Jesús. Y entonces siempre aparece allí formando parte de esta trilogía, y a estos tres les declaraba algunas cosas, que a otros no, había una cercanía, había una amistad. Entonces él estaba presente, y nosotros debemos ser hallados así, presentes, cercanos, en el momento de la acción, en el momento de los hechos, ser testigos y ser participantes también. Entonces, esto pues me parece importante destacar de Juan. Ahora bien, quisiera referirme ahora a las cartas que escribe él, específicamente a una, la primera carta de Juan. Entonces, vamos a mirar algunas cosas muy importantes sobre esto. Y quiero hacerte 5 preguntas y así rápido, quiero que contestes, digamos, en 5 segundos, sí o no. Entonces, ¿tienes comunión con Dios? Contesta. Segunda pregunta, ¿conoces a Dios? Tercera, ¿estás en la luz? Cuarta pregunta, ¿estás en la vida? O sea, estabas muerto y ahora estás vivo. Y quinta pregunta, ¿amas a Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Listo? Bueno, ahora vamos a mirar otra pregunta. Porque normalmente, pues a esas 5 preguntas, cuando yo soy creyente y después de algún tiempo, ya pues digo a todas las preguntas que sí. Rápidamente contestamos sí. Ahora, la sexta pregunta es para pensarla un poco más. ¿Amas a todos tus hermanos? ¿Amas a todos tus hermanos? Sí, a todos los desconocidos, a toda esa gran multitud de todo tribu, lengua, pueblo y nación. No, a los que conoces. Sí, a los que no veo, a los que están lejos, los que... No, los que están allí a tu lado, con los que interactúas, con los que... No con los que ya partieron, por ejemplo. El otro albero, ¿cómo amo a esos hermanos que se fueron? Claro, pero a lo mejor cuando estaban acá y cuando estaban al lado tuyo, o eran tu autoridad, por ejemplo, no había el mismo sentimiento. Pero digo, bueno, ¿será que amamos a todos los hermanos? Sí, tengo unos, los amo con todo el corazón. Estos hermanos son lindos. Sí, claro que hay unos que no. Sí, esos no, digamos que ni te los nombren. O sea, no a todos. No a todos, digamos. Seamos sinceros, miremos, a ver. Todos los hermanos, pongamos la lista de nombres. No pongamos los amigos, los cercanos, con los que hablo todos los días, con los que me río, con los que me escribo, todos. O tengo alguna situación con alguno, debo ponerme en paz con alguno, debo pedir perdón de algo, debo perdonar algo, debo resarcir alguna cosa. ¿Pienso que tengo la razón con respecto a una situación con un hermano? ¿Me justifico a mí mismo? O sea, me autojustifico. Señalo al otro, acuso al otro, hablo del otro, denigro del otro, murmuro, chismeo, deshonro el nombre de alguno. Entonces no amo a todos los hermanos. Ahora miremos qué dice Juan con respecto a las primeras 5 preguntas que te hacía, lo cual está enlazado con amar a los hermanos.
porque hay un contraste entre lo que decimos o profesamos creer y lo que hacemos. Entonces, comienza Juan diciendo, en capítulo 1 de su carta, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Dios, tú de repente respondiste, sí, yo tengo comunión con Dios. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, si uno dice, tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, entonces tú puedes decir, no, pero yo no hablo en tinieblas, yo ando en luz. ¿No? Entonces viene este texto. 1 Juan 2:9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, ¿no? Entonces, aborreces a tu hermano, está en tinieblas. Luego no tienes comunión con Dios. Esto es muy tremendo. Entonces tú dices, bueno, yo conozco a Dios. El que dice que conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso también. La verdad no está en él. ¿Por qué? Porque el principal mandamiento es el amor. Es decir, amar a los hermanos. No, es que yo amo a Dios y a algunos hermanos. Pero a Dios sobre todo, ¿no? Yo amo a Dios y a mi manera. No. El que dice que ama a Dios, a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, es mentiroso. Entonces, no conocemos a Dios si es que no amamos al hermano. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, concluye Juan mismo en el capítulo 4, versículo 8 de esta carta. Entonces, tú dices, ya sí, yo pasé de muerte a vida. Nosotros sabemos, capítulo 3, versículo 14, que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto a mí me parece fantástico, porque es como si nada. O sea, si uno no ama al hermano, no está en nada. Es fantástico. Entonces, ni conocemos a Dios, ni tenemos comunión con Dios, ni estamos en la luz, ni hemos pasado de muerte a vida. Nada. Ni amamos a Dios. Entonces, por eso dice, hijitos míos, él mismo en su carta, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. O sea, las palabras de él son como una espada que traspasa, porque lo deja uno. Entonces, porque claro, uno señala afuera a los otros, a los borrachos, a los criminales, a los asesinos, sí, pero nos miramos a nosotros mismos y somos, por ejemplo, homicidas también, ¿no? Porque aborrecemos a un hermano. ¿Por qué ese mensaje esa carta que todo lo conduce hacia el amor a los hermanos y nos lleva a esa confrontación tan grande respecto de nuestra vida con Dios? Porque ahí, en eso conocerá el mundo que somos sus discípulos, en que nos amamos unos a otros, porque es que Dios es amor. Entonces yo puedo hacer mil cosas, tener dones espirituales, hacer y deshacer, hacer muchas cosas en la obra de Dios incluso, y si no tengo amor, no soy nada. Nada, dice la palabra. Si lo hago por mi gusto, si lo hago por mi vanagloria, si lo hago, no, es por amor. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde se evidencia que yo morí y que ya vivo una vida nueva, en que ya no busco lo mío, en que busco el bien de los demás, en que tengo la capacidad de perdonar, tengo la capacidad, por ejemplo, de darme cuenta y reconocer mis errores y cambiar por amor a los demás.
en que entro a respetar a los demás, a recibir a los demás, así como Jesús me recibe a mí y recibe a mi hermano, pues yo también recibo a mi hermano. Ese es el punto. Ese es el punto crucial. Pero yo puedo hacer 1000 cosas menos amar a este y a aquel y al otro, y entonces no estoy bien, porque mi amor lo manifiesto cuando esté en paz con ellos, cuando les ame a ellos. Y ahí es la demostración de mi cambio, de mi transformación, de la manifestación de la naturaleza de Dios en mí. Porque ya no acuso, señalo, me justifico, le echo la culpa al otro, empiezo a discutir, a pelear, no, sino asumo responsablemente, recibo, pago, como hizo aquel que fue prójimo del otro. Ya fuimos enseñados sobre eso, la parábola del samaritano. Fue prójimo del otro. ¿Somos prójimo? Sí, yo he sido prójimo de aquel hermano y de aquel otro. Sí, los que te gustan, los que son tus amigos. ¿Y los otros? Entonces, es allí. Ese es el punto crucial. Porque claro, si yo me voy lejos a una montaña donde no hay nadie, ni me conecto con nadie, ni me relaciono con nadie, pues puedo decir yo estoy feliz con Dios. Pero cuando tengo relación con otros semejantes a mí que están en el mismo camino y que hemos sido llamados por Dios a ser parte, a formar parte de esta obra, entonces entro en un proceso de formación, justamente ahí en la comunión, para recibir al otro que no piensa lo mismo que yo, que no tiene las mismas afinidades mías, que no tiene el mismo gusto político, ni el mismo gusto por tal deporte, ni el mismo gusto por esta comida, ni las mismas actividades, ni los mismos pensamientos, ni la misma filosofía, sino que nos encontramos en Cristo, que el Señor nos llama y resultamos hermanos. Entonces, ahí es donde empieza lo complejo para llegar a amarnos los unos a los otros. Y ahí es la demostración de que conocemos a Dios, de que amamos a Dios, de que estamos en luz, de que hemos pasado de muerte a vida. Es la demostración de eso. Creo que es importante centrarnos a reflexionar en este día sobre esto. Y alguna vez recuerdo que el hermano Alfredo nos llevó a un ejercicio con respecto a los hermanos con que tuviéramos algún conflicto, y que cuando fuéramos a orar, cada uno en nuestro lugar secreto, allá en nuestro corazón, en lo íntimo, pensáramos que el rostro de Dios a quien yo me dirijo ahí es el rostro de ese hermano con el que no estoy bien, al que no puedo pasar por alto, al que aborrezco, al que menosprecio, al que acuso, al que señalo, al que envidio. Ese es el rostro de Dios. Y me acerque a pedir por Él, a interceder por Él. Y luego me acerque a Él hasta que llega un momento que todo cambia, pero mi vida debe centrarse en un momento dado hacia allí para poner en paz ese punto, para llevar mi corazón a un cambio, a una renovación en eso, y pueda llegar yo a manifestar amor para con esos hermanos. Y esa es una evidencia de la manifestación de Cristo en ti y de Cristo en mí. Gracias al apóstol Juan por esta enseñanza. Hasta la próxima, hermanos. No se acaba.